cagadas. ¡Ay, Dios! Última vez que me meto en esto, ¿eh? ¡Qué desastre, loco! No puede ser esto. Hola, Alberto. ¿Qué querés? ¿Un pañalito? No, si estoy hablando con el gabinete. Esto de paloma no es, ¿eh? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada martes a la noche Brotes Verdes aquí en la pantalla de C5N. Va a ser una Semana Santa complicada. Va a ser una Semana Santa que promete un calvario para el Gabinete Nacional. Hace un ratito hablé con un miembro del equipo económico que me dijo: esto es un boicot. No podemos seguir trabajando así. Necesitamos tomar una decisión. Y el presidente ya la tomó. Hoy, una de las personas de más confianza de Alberto Fernández, Alejandro Grimson, comentaba lo mismo en los pasillos de la Casa Rosada. El presidente ya tomó una decisión. No se sabe qué carácter ni qué profundidad van a tener los cambios en el gabinete, pero presten atención a esta Semana Santa, porque es muy probable que esto que decía el ministro del Área Económica se convierta en decisiones concretas. No ejecutan, ya no solo discuten, no ejecutan. Y esto no puede seguir así, no podemos seguir así, dicen muy cerca de Alberto Fernández. Claro, ayer aquí, en este mismo estudio, con Gustavo Silvestre, uno de los blancos que eligió el ministro Martín Guzmán fue Roberto Feletti. Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, me había dicho a mí la semana pasada: esto se puede poner feo. No solo eso, Feletti reclamó retenciones móviles, Feletti dijo: no hay un plan macroeconómico contra la inflación, Feletti dijo: no puedo hacer milagros. Con una canasta de productos no se frena un proceso inflacionario como este. Pero lo interesante en un gabinete económico absolutamente balcanizado es que no es Feletti el principal escollo contra el que mascullan bronca hoy los ministros que pululan cerca de Alberto Fernández. No es Feletti. Por supuesto, esas declaraciones que hizo Feletti cayeron pésimo. Generaron un festival de quejidos dentro de la Casa Rosada. Y Feletti, en realidad, buscaba no abrazar solo la granada que mañana va a estallar, que es el dato de inflación de marzo. Lo que hace la gente en la calle, que es mirar al ministro de Economía cuando un dato de inflación enciende la alarma del submarino, es lo que empezó a pasar con él. Y lo que él dice es injusto, porque yo no tengo los recursos, los resortes de la economía para impedirlo. Anoche, cuando se fue de acá, Guzmán habló con Feletti. Le había dicho Sergio Chodos, al secretario de Comercio, que mirara el programa del Gato y que después conversaran. Hacía un tiempo que no lo hacían. Feletti tampoco viene hablando seguido con Cristina Fernández de Kirchner. Hace semanas que no conversa con ella, según me dijeron en el Congreso. O sea que no hay acá una repartija de roles o algo teledirigido en la interna, sino más bien un desencuentro generalizado que ya, bueno, es absolutamente conocido, hasta aburre en algunos lugares del poder, pero les empieza a costar ante el Fondo Monetario Internacional a Martín Guzmán y Alberto Fernández. Por eso vino ayer Guzmán acá, empoderado, resucitado, después de que tantos lo habían dado por muerto, justo en vísperas de Semana Santa. El gabinete económico es un todos contra todos, porque está Guzmán, está Feletti, está Miguel Pese, que es el único que en realidad tiene un resorte importante, porque maneja un recurso escaso. La economía, ustedes saben, en buena medida se trata de administrar eso, y Feletti administra el recurso más escaso de la economía,
y lo hace solito. Él administra quién accede a dólares y quién no. Y de algún modo con eso también establece el rumbo y el ritmo de la recuperación de la economía después de la pandemia. Está Darío Martínez, el secretario de Energía, que a su vez tiene una subinterna en el área energética con los Federicos, Federico Bernal y Federico Basualdo, uno al frente del Enargas, el otro de la Subsecretaría de Energía Eléctrica. Hay otros sectores que responden al kirchnerismo dentro del área energética, pero Darío Martínez hace su juego, intenta su equilibrio, quiere ser gobernador de Neuquén. Bueno, ahora su misión es hacer un gasoducto en tiempo récord con todos peleados ahí adentro. Pero ahí, en ese gabinete económico, donde también están más en silencio Mercedes Marcó del Pont y Adrián Cosentino, un hombre de Sergio Massa que está en la Comisión Nacional de Valores, medio en un siga-siga, porque no hace demasiadas preguntas, pero en un lugar estratégico. Bueno, en ese gabinete económico le empezaron a decir Ícaro a Martín Guzmán. Ícaro. Como cuenta el mito, Ícaro con Dédalo intentaron escapar con unas alas que se unían, se aglutinaban con cera. Ícaro, el más joven, voló demasiado cerca del sol. Se le derritieron las alas y cayó al suelo. Guzmán era, dentro de todo ese equipo económico, el primus inter pares, una especie de jefe, de ministro de ministros. ¿Por qué? Porque hablaba con Cristina Fernández de Kirchner. Le costó cara esa interlocución porque hoy, puedo decirles por la cantidad de gente que he conversado, que ha hablado en estos últimos 2 o 3 meses con Cristina Kirchner, lo detesta, lo detesta. No oculta su rencor por lo que cree que fue un engaño. Ustedes lo saben, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pero en realidad, los que boicotean, según Martín Guzmán, el acuerdo con el Fondo Monetario, son los del área energética. Porque Feletti, es cierto, puede decir cosas que sean antipáticas, pero los que tienen que tomar decisiones para cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario son los Federicos, Darío Martínez y la interventora del ENRE, Soledad Manín. En las 178 páginas del staff report del fondo, que está solo en inglés lamentablemente, pero que es un geyser de información para el que quiera ver para dónde va la economía, ahí en la página 15 hay un parámetro de referencia estructural, una structural benchmark, como redactaron ahí, que dice que para el fin de abril, para end of April, tiene que estar convocadas las audiencias públicas para la segunda ronda de incrementos tarifarios, que son los que van a llevar los subsidios a reducirse en 0,6 puntos porcentuales del PBI, un tecnicismo. Básicamente, el aumento de tarifas para que bajen los subsidios. Ya todos sabemos que eso no se va a cumplir, porque voló el precio del gas. Aún con el acuerdo con Bolivia, el gas argentino no alcanza y lo que se importa va a resultar mucho más caro que el año pasado. El de Bolivia, de hecho, vale el doble, aun cuando lo festejaron con Luis Arce acá en el Salón Blanco, vale el doble. Y los de barcos valen 5 veces, 6 veces más de lo que valían el año pasado. Claro, ese compromiso con el fondo es tan férreo que Martín Guzmán dice, me lo están haciendo arruinar. Ayer lo dijo muy claramente acá, no quiero aburrirlos con fragmentos, pero dijo, no estamos aprovechando ni el goce político que podríamos tener de enfrentar al Fondo Monetario, ni el beneficio económico que a su juicio podría traer aparejada la aplicación unívoca de este acuerdo. Él dice, no tenemos ninguna de las dos cosas. Es interesante porque este Fondo Monetario es un Fondo Monetario que cada vez se nota más que malversó fondos internacionales para dárselos a Macri, que después fue a agradecerle con la foto con una birra y la gorrita roja a Donald Trump la semana pasada. El mismo día que Macri saca la foto con Trump con la gorrita roja, estalla un escándalo tremendo en torno al tipo que Trump mandó al Fondo Monetario a doblarle el brazo al resto del directorio
para que le dé toda la guita a Macri. Ese tipo es un cubano, se llama Mauricio Claver Carone. Es uno de los hombres más poderosos de lo que ellos llaman el hemisferio occidental de América. Claver Carone, el jueves, apareció en una primicia de Reuters que lo puso bajo la lupa del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo que ahora preside. Él era el delegado de Trump, o sea, del gobierno de Estados Unidos, en el Fondo Monetario, pero ahora, después de ganarle a Belis, entre paréntesis, una discusión que Belis creyó que podía dar a nivel geopolítico continental, le ganó la presidencia del BID. Bueno, ¿qué hizo en el BID? Según una denuncia que Reuters tomó, porque le llegó a todo el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, benefició a una mujer con la cual tuvo una relación prohibida por los códigos de ética del BID y además malversó dinero de la institución, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, para beneficiar también a esta persona. Y también desvió dinero. Fíjense lo que publicó La Nación, por ejemplo, en base a esta información de Reuters el jueves pasado. Claro, después Claver Carone se defendió, dijo, son todas, me están inventando, me están haciendo una cama. Bueno, lo que pasa ante cualquier denuncia de corrupción. Pero ustedes recordarán este video, porque nosotros lo mostramos por primera vez en Argentina, acá en este programa, en Brotes Verdes, que es Claver Carone. Ah, bueno, no lo podemos mostrar el video. Bueno, no importa. Claver Carone fue el tipo que en una conferencia con el Consejo de Relaciones Internacionales de Chile este hombre admitió que la plata había sido para la reelección de Macri. Así, sin pelos en la lengua, ¿eh? Bueno, todo ese Fondo Monetario cuestionado por el procedimiento, por haber pisoteado sus estatutos, ahora el hombre que además fue el responsable, investigado en un escándalo de corrupción. Fíjense, a Kristalina Georgieva le cortaron la sala por un escándalo de corrupción en el Banco Mundial con un ranking. Imagínense a este hombre habiendo malversado dinero del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que le podría pasar si le fuera inconveniente al poder que estuviera ahí. Bueno, no, le es muy conveniente, entonces él ahora está tejiendo una defensa. Se podría cuestionar mucho más duramente el acuerdo con el fondo, ahora, en este contexto, y con la crisis internacional como telón de fondo, con la guerra. No se hizo, ya está. Ahora, el problema puede aparecer si la inflación de marzo, que mañana va a ser un masazo, no es la más baja del año, como le dijo ayer Guzmán al gato silvestre. Fíjate vos, en Estados Unidos, eso sí podemos mostrar la placa. Ah, bueno, en Estados Unidos, hoy dieron el índice de inflación que arrojó un récord del 8,5% para el último año y que marcó 1,2% para solo el mes de marzo. En Estados Unidos que haya 1,2% de inflación al mes es una catástrofe, es titular de todos los diarios, obviamente. Todo el tiempo se habla de eso. La gasolina, como le llaman ellos en los doblajes, subió 17%, eso está derramando por todas partes. Y el proceso inflacionario acá, en estos 12 días, en abril, no se detuvo. Bajó su ritmo, obviamente, pero la inflación de abril no va a ser mucho más baja que la de marzo. Esto lo sabe Feletti, lo sabe Guzmán y lo sabe el presidente Alberto Fernández. Por eso es que procurarán que lo sea, pero también abrirán el paraguas para evitar el daño político que emerja de ahí. Ayer Martín Guzmán, y esta sí, por favor, me gustaría mostrarla. Ayer Martín Guzmán le dijo al gato silvestre también que la desigualdad bajó en la Argentina. Que es cierto que la pobreza sigue alta, que es cierto que la inflación es una catástrofe, pero que la desigualdad bajó. Bueno, no bajó. En comparación con ese momento que él citó como base, el 2017, la brecha entre el decil más alto y el decil más bajo sigue igual. Fui a chequearlo a los datos del INDEC. Es de 17 veces la brecha entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana. Y si lo mirás en términos de índice de Gini, que es la otra manera de mirar esto, fíjate, ahí lo tenés, es información oficial. Es cierto
es 4 centésimas menor el índice de desigualdad del cuarto trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2017. Ahora, fíjate vos, esto a medida que sube, aumenta la desigualdad. Baja, se reduce la desigualdad. Ese índice actual, 0,413, es un índice mayor que toda la segunda mitad del macrismo. Y la verdad es un índice que marca una baja, pero durante todo el gobierno de Alberto Fernández, incluso durante el año pasado, ese año de recuperación a tasas chinas del 10 y pico % de crecimiento, estuvo por encima de toda la segunda parte del macrismo. Fíjense, 0,451, 0,445. Es decir, la desigualdad en Argentina se convirtió en un rasgo estructural. Hay otro dato mucho más impactante que salió hoy, que lo procesó Cifra, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, que es un centro que funciona bajo el paraguas de la CTA, pero que también surge de datos oficiales del INDEC. Es la repartija entre capital y trabajo. Y acá me van a tener que acompañar porque se ve un poquito más tenue, salió hoy esto. El excedente privado, o sea, la apropiación del excedente bruto de expropiación por parte de los patrones, es la línea amarilla. El azul son los asalariados públicos y privados. Todo como proporción del PBI, o sea, es el famoso 50-50 que en su momento el kirchnerismo se ufanaba de haber alcanzado. Fíjense lo que pasa entre 2020 y 2021. No hace falta que se los explique, ¿no? La azul cae del 48% del PBI al 43%, y la amarilla del 50,5 al 54%. O sea que es cierto, la desigualdad entre personas no se incrementó, está igual que con Macri. A mí, perdónenme, pero yo no creo que la mayoría de los votantes del Frente de Todos hayan buscado eso cuando depositaron la boleta. Me dirán, hubo una pandemia en el medio. Bueno, en el año de salida de la pandemia, fíjate lo que pasó. Entre el capital y trabajo, no entre personas. Acá sí que se ensanchó violentamente la desigualdad a niveles récord. A niveles que habría que scrollear mucho la pantalla hasta allá para encontrar nuevamente. Repito, esta es la distribución entre capital y trabajo. Y esta es la contracara de lo que venimos hablando, sueldos de miseria, sueldos de pobreza para cerca de la mitad de los asalariados en Argentina, incluso los que tienen convenio colectivo de trabajo, incluso aquellos a los cuales la semana pasada les podrían haber dado un bono y no, les dijeron adelantamos las paritarias. El correlato de esto es otro dato muy interesante que se ve también en la estadística que dio hoy a conocer el INDEC, en la generación del ingreso que surge de la EPH, en la encuesta, en la cuenta de generación del ingreso que surge de la EPH. El consumo, así como ayer decía el ministro acá jactándose de esto ante el gato, cayó la economía y todo lo que cayó la economía en pandemia se recuperó en 2021 contra lo que decían los organismos internacionales. Tiene razón ahí el ministro. Decían que íbamos a tardar 4 o 5 años. Se recuperó en un año. Ahora, en 2020 el consumo cayó más que el promedio de la economía. Bastante más que el promedio de la economía. Y en 2021 el consumo, estoy hablando del consumo privado, creció menos que lo que se recuperó la economía. O sea, los 2 años el consumo perdió peso en la economía. ¿Por qué? Porque los que consumimos somos los que vivimos de nuestro sueldo, los que no tenemos grandes fortunas en el exterior, el 99% de la población que perdió desde la pandemia para acá, no el 1% que ganó, como en todo el mundo, No digo que no haya pasado en los países ricos, también pasó. Hay un riesgo en este proceso inflacionario que ocurre en el mundo rico, que es que ellos reaccionen como ya empezaron a hacerlo y como creo van a seguir haciéndolo en el futuro, subiendo sus tasas de interés. Si suben mucho sus tasas de interés, países como Estados Unidos, Argentina va a perder la salida del laberinto que soñó Guzmán cuando le puso la firma al acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuál es esa salida? Todos sabemos que esta deuda no se puede pagar, todos sabemos que no se puede pagar en 10 años, todos sabemos que este acuerdo se va a renegociar. Ahora, lo que dice Guzmán, Chodos, lo que dice los responsables de este acuerdo con el Fondo Monetario es en algún momento
va a mejorar tanto la economía que nos van a querer prestar de vuelta y ahí pateamos para adelante y vamos viendo, como viene haciendo la Argentina de la dictadura para acá. Bueno, si vuelven las tasas altas, fíjate si podés mostrar la de la inflación de Estados Unidos. Bueno, no importa. La inflación de Estados Unidos está en récord desde los años 70. Y en los años 70 Estados Unidos respondió con artillería pesada frente a la inflación. Fue la era de las supertasas de Paul Volcker. Cuando subieron las tasas con esa virulencia, se generó la crisis de la deuda de nuestros países. Y ahora estamos en una situación parecida a aquella. Bueno, eso es lo que digo que es un riesgo en caso de que, como parece, la guerra en Ucrania continúe más tiempo del previsto y Estados Unidos enfrente a inflación. Hay factores de inflación que ahora van a aparecer que son más graves que los que ocurrieron hasta ahora, porque Ucrania tiene a Mariupol, su principal puerto, bloqueado. Todo el trigo de Ucrania empieza a no poder salir. Ahora no fue destruido por las bombas, está en los campos. Digamos, el problema de la inflación internacional promete continuar. En ese contexto es que el Fondo Monetario sabe que puede haber un estallido social. Y también toman nota de eso dentro del gobierno. Claro, hay distintas formas de encarar la potencialidad de un estallido social. Una es el garrote. El consenso del garrote es algo que, parece haber madurado la semana pasada, primero verbalmente y después en los hechos. Pasó del dicho al hecho. Primero había simplemente declaraciones en contra de la CAMPE y después Jujuy, Gerardo Morales fue a buscar a la casa a dos dirigentes piqueteros, se los llevó presos por hacer una manifestación y todavía los tiene presos e incomunicados hace 5 días. Hace 5 días. Ayer a los cineastas y a la gente del mundo del cine los reprimió salvajemente la policía de la ciudad. Claro, Juntos por el Cambio ya anticipó cuál es su receta contra la conflictividad. Hay 2 dirigentes camioneros que están acusados en San Nicolás de haber cometido delitos y por eso los metieron presos. Hubo un conflicto ahí. ¿Qué hizo Juntos por el Cambio? Saquémosle un proyecto de ley. Saquémosle la personería jurídica a camioneros. La personería gremial a camioneros. Es como, hoy me lo decía Sergio Palazzo, acá también en C5N, me decía, es como si alguien, porque Pepín Rodríguez Simón está prófugo desde hace 480 días, sugiera que hay que sacarle la personería jurídica a Juntos por el Cambio o al PRO. Nadie en sus cabales de raigambre democrática lo haría. Bueno, esto es lo que pasa con camioneros. A ustedes puede gustarle más, menos camioneros, obviamente cuestiones estéticas, cuestiones de praxis política, metodológicas. Los medios apelan a todo eso para demonizar determinadas prácticas. Ahora, no es casual que justo aparezca esto cuando recrudece la conflictividad salarial. Fíjense, Camioneros, ayer, lo contaba Mariano Martín en este canal, salió a pedir 20.000 pesos de refuerzo salarial para completar la paritaria del año pasado. Es lo que no dieron la semana pasada en esa mesa que se suponía podía alumbrar un bono o un refuerzo salarial por decreto, al estilo de la Baña en 2002-2003. Bueno, no sale eso. Ahí está el facsímil del pedido que hizo la Federación de Camioneros. Lo piden los camioneros, probablemente lo consigan porque tienen la fuerza para imponerlo. Ahora, para todos los demás, para los que no tienen la fuerza, no está. ¿Quién había dado 20.000 pesos de aumento a cuenta al salario la semana pasada? Cristina Fernández de Kirchner, con Sergio Massa. En el Congreso, se sacaron la foto esa donde está Norberto Di Próspero, el referente de APL, el personal legislativo, con una cara de feliz cumpleaños que se le cae. Claro, lo pusieron de ejemplo, como miren qué bueno que es dar aumentos, y el tipo estaba ahí. Bueno, es algo, ahí está la foto, es algo que evidentemente cruza las contradicciones que atraviesan al gobierno en este momento. Pero la conflictividad es un fantasma que asusta de verdad al Fondo Monetario. En mayo, cuando llegue la revisión, la primera revisión trimestral,
la va a estar esperando un comité de bienvenida piquetero, por ejemplo, que ya están preparando. Pero el Fondo Monetario advirtió sobre este riesgo, incluso por escrito, hace apenas un par de meses. Esto es alucinante. El Fondo Monetario no solo se ocupa de prestarle a países y luego imponer programas económicos, recetas que ya se han probado fracasadas aquí en Argentina, sino que también discute sobre la conflictividad social en los países. Hay dos informes, pero elijo destacar este, que el Fondo Monetario publicó, este en la plataforma Diálogo a Fondo, que era una especie de revista, que dice esto: la larga sombra de la COVID-19, repercusiones sociales de las pandemias. Lo que dicen en este trabajo y en otro es lo siguiente: las pandemias causan, cuando se van, grandes estallidos sociales. Dice, un posible motivo es que las epidemias pueden revelar o agravar grietas ya existentes en la sociedad, como la insuficiencia de las redes de seguridad social, la falta de confianza en las instituciones o la percepción de indiferencia, incompetencia o corrupción de los gobiernos. Para concluir esto, el trabajo repasa desde la peste negra en el medioevo hasta la gripe española a principios del siglo pasado, pasa por la Comuna de París, o sea, es gente que estudia, ¿no? Tiene recursos también para hacerlo. El otro es un working paper del FMI que firman estos dos investigadores, Philip Barrett y Sofía Chen, que dice: las tendencias recientes en torno al malestar social antes y después del brote de COVID se condicen con esta evidencia histórica. Es razonable esperar que a medida que la pandemia se desvanece, los disturbios puedan resurgir en lugares donde antes existían. El Fondo Monetario lo sabe, el gobierno lo sabe, los dirigentes sociales lo saben. Hoy vamos a hablar con Juan Grabois, ahora en instantes nada más. Y por supuesto que la gente lo sabe, porque lo sufre. En esta Semana Santa se pueden producir cambios en el gabinete, es cierto, pero lo que no se va a producir seguramente sea un cambio de rumbo, porque el rumbo ya está en la letra de estas 178 páginas que les contaba recién. La discusión interna, obviamente, a veces aturde, a veces aburre, porque parece ser una pimpineleada, parece ser en torno a nombres. Pero tiene como trasfondo esto que el Fondo Monetario estudió tan bien y que con tanta precisión revela en esos working papers, no en el acuerdo tallado en piedra que ahora le va a imponer a sangre y fuego a la Argentina. Porque, atentos, es cierto que la guerra revolvió todas las variables económicas por el aire. Es cierto que se le puede ir al Fondo Monetario y decir, che, no es la misma situación esta que cuando el trigo valía la mitad. Pero el Fondo Monetario está cruzado también por fuertes presiones, tanto internas como externas, de Estados Unidos sobre todo, para que Argentina no sea una excepción, para que Argentina no se la lleve de arriba, para que no quede la foto de Macri sonriente con Trump como la imagen, la postal de un estafador que robó, huyó, se fue a jugar al bridge y nunca lo pescaron. Bueno, les decía, estamos con Juan Grabois. Hola Juan, gracias por venir. ¿Qué haces, Berco? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Te vi sorprendido con el dato de la distribución del ingreso entre trabajo y capital. No, lo tenía muy presente porque está en la carta que le mandamos a la Comisión Bicameral, el Comité de Acreedores de la Deuda Interna, que tenemos el honor de integrar los dos. Sí, muchas gracias por la invitación. Y no, lo que me quedé pensando, hay un economista del Banco Mundial que se llama Branko Milanovic. Sí. ¿Lo tenés? Sí, que claro. es un especialista en desigualdad mundial. Fue del Banco Mundial, ahora ya no lo es más. Ahora no lo es más. Y él decía que dos de las causas fundamentales de la reducción de la desigualdad en la historia de la humanidad eran la guerra y la pandemia. Las guerras y las pandemias.
O sea que estamos en una etapa de excepcionalidad histórica donde, incluso con guerra y pandemias, las desigualdades se estiran, ¿no? Entonces, ser conscientes, creo yo, de algo que el Papa Francisco dice con mucha claridad. Este sistema ya no se aguanta. El problema es el sistema. Ni el modelo, ni las discusiones de Palacio. Esos son problemas también. Pero el problema es el sistema. Milanovic lo entrevistamos el año pasado, acá, nos lo dijo a su manera. Sí. Es un tipo que vive en Estados Unidos, es serbio, pero vive en Estados Unidos. Y es muy interesante sus conclusiones de esta pandemia porque efectivamente fueron brutales en términos de desigualdad. Así es. Brutales. Así es. ¿Sabes qué? Tengo a Hugo Neptuno, que es mi colega virtual acá en Órbita Noticias, un mini segmento, que habla de las elecciones en Francia. Las elecciones en Francia, bueno, tuvieron un episodio de auge de ultraderecha que también vale conversar. ¿Lo vemos juntos y arrancamos? Dale, Meta. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. El planeta azul rota diariamente de oeste a este. De este modo, los habitantes de la Tierra ven salir el Sol y la Luna sucesivamente, es decir, ven pasar el tiempo. Sin embargo, sus habitantes tienen la sensación de que en vez de viajar al futuro, están volviendo al pasado. En lugar de autos voladores y androides avanzados, lo que más se consigue en la Tierra es peste, hambre, guerra y líderes de extrema derecha. Europa, el continente que prácticamente inventó todo eso, vuelve a sus clásicos. Mientras Rusia sigue cometiendo crímenes contra la humanidad en Ucrania, Francia tiene que elegir entre el actual presidente Emmanuel Macron, un ex banquero con mucha facha, y Marine Le Pen, que es simplemente una facha. Se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance, mais un choix de société et même de civilisation. De votre vote dépend en effet sur tout le territoire français la légitime prépondérance de la culture et de la langue française, des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des Français. A Emmanuel Macron no le alcanzó para ganar en primera vuelta. Parece que el problema fue que primero se hizo pasar por John Fitzgerald Kennedy mientras negociaba la paz en Ucrania. Luego se hizo pasar por Zelensky cuando sus negociaciones fracasaron. Esto confundió al electorado francés que ya no sabía a quién estaba votando. A Le Pen le pasó algo bastante parecido. La aparición del ultraderechista, ultramachista, ultramarracista Éric Zemmour la hizo quedar como una fascista ultraprocesada, es decir, difícil de digerir. Si jamais vous êtes élu, s'il y a des personnes comme moi qui arrivent en France pour avoir une vie meilleure, c'est pas possible. No. Mientras Francia medita si tiene que elegir entre Macron o Le Pen, o más bien entre Fraternité y Egalité, los argentinos tiemblan ante la posibilidad de que una anti-inmigrantes como Le Pen gane las elecciones. ¿Es porque son amantes de la tolerancia? No, para nada. Es porque este año hay mundial y sería un golpe emocional muy grande que expulsen de Francia a todos los argentinos que están en el PSG. Mauricio Pochettino, Ángel Di María y sobre todo a Messi, que además de ser inmigrante, es zurdo. Nos despedimos con el pronóstico hasta la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, no olviden que el planeta gira de oeste a este. O dicho de otro modo, la Tierra gira a la derecha. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. La lucidez que a veces nos falta a los presentadores de carne y hueso, ¿no? Muy bien, muy lindo. La primera vez que lo veo. Bueno, esta comisión de la deuda interna, esta comisión de acreedores de la deuda interna, ¿qué puede lograr? Ya tuvo un logro. A ver. Y conseguimos que nos reciba la comisión bicameral, que tiene que renovar autoridades, pero van a ser las mismas, el día jueves después de Pascua, a los 100 integrantes de este comité de acreedores, que es un poco, digamos, en espejo a esas task force y esos comités de acreedores de bonistas que hubo alguna vez en Argentina. Digamos, los buitres, sí. Exactamente. ¿Por qué los acreedores de la deuda interna, sin arrogarnos la representación de la totalidad, pero sí de una cantidad importante? Está la CGT, está la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, los movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos indígenas, científicos, ambientalistas,
representantes de la cultura, hasta Berkovich está, mira. ¿Por qué no vamos a tener nuestra task force, no? Entonces, primero decirle a la comisión bicameral que está durmiendo la siesta hace 2 años. Hace 2 años que no tenemos un dictamen sobre qué pasó con esos 45.000 millones de dólares, quiénes lo fugaron, cuánto fugó cada uno. Y hay cosas que obviamente requieren el relevamiento del secreto bancario, pero hay muchas otras cosas que no. Bueno, hay una causa igual, ¿no? La causa penal es un camino, pero no es el camino más importante. Porque el derecho penal tiene sus triquiñuelas, ¿no? Que hay un problema político y de falta de opacidad en los números que hay que resolverlo políticamente. Hay que resolverlo ¿cómo? Desde luego con un impuesto que permita recuperar al menos parte del daño económico que se hizo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantearle a la comisión bicameral? Primero que queremos el dictamen, queremos la información, queremos saber cuál es su plan de trabajo, queremos saber por qué no hay informes hasta hoy, queremos saber cuándo se va a aprobar el levantamiento del secreto bancario en senadores, que es una propuesta de la bancada oficialista, y del proyecto del aporte especial sobre los activos fugados. Es decir, esto es muy sencillo para que lo entienda cualquiera. El que fugó tiene que pagar un impuesto para resarcir a la República Argentina del daño que causó siendo partícipe de esa estafa entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Mauricio Macri. Lo que pasa es que, perdón, fugar es una definición amplia que incluye a los que legalmente en ese momento compraron dólares baratos. Mira, un montón de gente que nos está mirando quizás lo hizo. No, pero está bien, hay una diferencia sideral entre los que participaron de los remates. Por eso digo, no es un problema penal, que eran los grandes banqueros, los fondos de inversión y tu sobrino, tu tío, tu abuelo. Que se compró $200. Que se compró 200.000 o 50.000. Estamos hablando acá de cientos y miles de millones de dólares. Y sí, de hecho, los 100 más grandes compraron 20 y pico de mil. Bueno, millones. por eso, estamos hablando de esos 20 y pico de mil millones que compraron los 100 más grandes. Sí. Ahí está lo que hay que recuperar. Y eso hay que recuperarlo con independencia si hubo delito penal o no hubo delito penal, porque acá no es una cuestión de derecho penal. ¿Pero de dónde va a salir la fuerza para imponer una medida así? Bueno, de este comité que representa a la clase trabajadora en la Argentina y un montón de otros sectores más. Si están la mayor parte de los movimientos sociales, las 3 centrales obreras, si nosotros no podemos lograr que se recupere parte de eso, si no podemos lograr incluso... Perdón, Juan, la CGT no pide ni un bono de 10 lucas. Bueno, vos estabas hablando de Moyano, sí. ¿No? No, bueno, Moyano es lo más combativo que hay. Imagínate Daer o Gerardo Martínez que va a una reunión como la del Consejo Económico y Social. Es secretario general de la CGT. A ver, si estamos en un momento donde hay que pensar qué hacer. Sí. No darse manija con quién es más combativo, quién es menos combativo, quién es más malo, quién es más bueno. Hay que pensar qué hacer. Los que no estábamos de acuerdo con la estrategia y con el resultado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ahora tenemos 2 caminos. Llorar sobre leche derramada, quejarnos, patalear, mezclar los problemas político-ideológicos con los problemas de egos, con el carrerismo. ¿En parte está haciendo eso el kirchnerismo, decís? No, me parece que hay un problema en la superestructura política que en muchos casos le falta sentir el sufrimiento del pueblo. ¿Pero hace eso, por ejemplo, Máximo Kirchner? ¿Por qué querés que hable de un hombre? No, Máximo no hace eso. De hecho, Máximo dijo claramente el otro día que hay que dejarse de boludear en los canales de televisión. Lo hace, no sé... Pero lo que te quiero decir es, yo lo que menos quiero hacer, y menos en tu programa, es personalizar. Porque es una mala forma de hacer política. Y lo que pasa es que los que expresan esa peleita... todos los días, en todos los niveles. En un municipio, en una gobernación, en el gobierno nacional, en los medios de comunicación, particularmente, ¿no? Esto que va degradando la calidad humana, incluso de la gente que habla en off, que mete cizaña, que le da manija a uno, que le da manija al otro. Mira, yo no quiero saber más nada con eso. No me interesa hablar de si este es bueno o este es malo. Me interesa plantearle a la sociedad, sobre todo a los que más sufren la deuda interna, cuál es el camino que nosotros proponemos en este contexto y en esta realidad que nos toca vivir. Y el camino que nosotros proponemos es investigar la deuda en la comisión bicameral, recuperar los activos fugados y los beneficios ilegítimos a través de la ley de reparación
parecida a la que presentó senadores, con un bemol, diría yo, que no puede ser un fondo para pagarle al fondo, ¿no? Tiene que ser un fondo soberano que permita saldar la deuda interna. Ese es el cambiecito que le haría a la ley. Y poner en el centro de la agenda la deuda interna. Lo que vos hablabas hoy sobre la pérdida del poder adquisitivo del salario, sobre el aumento de la desigualdad, sobre la situación de los trabajadores informales, los trabajadores de la economía popular, sobre la crisis y catástrofe educativa que hay en nuestro país, en las barriadas populares, sobre los problemas de hacinamiento, los problemas de falta de acceso a la vivienda, falta de acceso a la tierra, tanto para cultivar como para trabajar. Ahora, vos hoy a la mañana que te preguntaban sobre esta interna, Sí. decías, los que se queden se tienen que alinear. Un poco coincidiendo con lo que dijo anoche Guzmán acá, ¿no? No, Los que es se que- queden en el gobierno no pueden seguir... Yo creo que hay algunas confusiones entre lo que es una coalición de gobierno o una coalición política y lo que es el Poder Ejecutivo. Y esto, la que lo dijo con más claridad es Cristina. El Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal. Se llama Alberto Fernández y los demás son asesores de Alberto Fernández. Yo lo que creo es que los funcionarios tienen que responder a su superior jerárquico en lo operativo, después en lo político. ¿Y en si eso lo implica ideológico. convalidar un ajuste? Pu- ¿Empeorar más todavía las condiciones de vida de esa población que vos decís tiene que mejorarlas? Ahí tenés que combatir, tenés que ir. O sea, por ejemplo, un Federico Basualdo que dice, Es no que podemos vos aumentar las tarifas. Vos me querés hablar de nombres. Si yo Bueno, no quiero hablar de saquemos los nombres. Los que Eh, no quieren subir las tarifas como pide el Fondo Monetario, tienen que subir 80%. Pero a ver, 100%. No, pero yo te lo voy a hacer más fácil. A la clase media. Te lo voy a hacer más fácil. Los funcionarios, si el presidente decidiera echarlos, se tienen que ir. Sí, claro. Entonces es una decisión del presidente. ¿De qué estamos hablando? No es una decisión de Basualdo. Bueno, como, Eso es una cosa muy infantil. como nadie quiere quedar rompiendo, entonces nadie echa a nadie. Eso es No, lo no, que está no, no, pasando. no. Eso, mirá, yo te digo lo que yo pienso. No voy a entrar en discutir si Basualdo, que no, la verdad no tengo el gusto de conocerlo, no sé quién es y no sé qué resorte de los miles de botones que tiene la economía argentina toca. Yo quiero hablar de otra cosa. Bueno, pero Yo quiero hablar del salario de los trabajadores. esa realidad Yo- social, sí, esa realidad social que la semana pasada tuvo un episodio en la 9 de julio, 12 Sí. cuadras de acampe, Sí. fue recibida por un ministro como Juan Zabaleta con el mote de extorsión. Están apretando a los argentinos, dijo. Sí, tuvo un gafé. Zabaleta no es un mal ministro. Zabaleta es un tipo que labura. Pero no construyó con esas palabras parte del consenso que Sí. llegó después a las detenciones en Cometió un Jujuy. error. Y después, cuando Larreta dijo que había que sacarle la asistencia, se reivindicó, para decirlo de alguna manera, porque dijo que no era la solución. Es el mismo consenso que construye Bernie cuando se jacta de meterte preso a vos. Sí, pero te estoy diciendo. De haberte metido preso a Dijo, hizo algo mal. Yo estuve en el acampe ahí. O sea, no me expliques a mí que está bien luchar y que está mal decir que la lucha es una extorsión. Lo que quiero decir es, yo quiero transformar la realidad en las condiciones que me toca luchar hoy. Y andar sacándole el cuero a este funcionario o a aquel es entrar en esquema de poder o en pequeñas disputas que para mí hoy han perdido gran parte del sentido que tuvieron en el momento en el que se discutió el acuerdo con el fondo. Lo que pasa es que lo de Bernie, eso lo entiendo. Ya ¿eh? estuvo todo... No, lo de Bernie es injustificable, digamos, pero ese también, ¿de quién es el problema? Bueno, de Bernie tuyo. No, ¿de quién es el problema de que un represor explícito, que aparte es multimillonario y que no sé bien cómo hizo la plata, siga siendo parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Ah, bueno, del gobernador Axel del Kicillof. gobernador Axel Kicillof. De Cristina Fernández de Kirchner quizás también, ¿no? Que lo tuvo... No, ahí es donde le erras. Bueno. No. Cada uno es responsable por el rol que eligió Bueno, y ok, por el que lo eligieron. del gobernador Axel Kicillof. Pero es por eso, es como cuando... Pero más allá de es eso, cuando porque los ahí que cada- no la quieren a Cristina Está le bien, echan pero la ahí- culpa a Cristina de lo que hace Alberto o a Alberto de lo que hace Cristina. Bueno, pero- Axel es el gobernador Ahí de la estaríamos provincia. cayendo en los nombres de vuelta. Yo lo que Sí. te digo es, ¿no te da miedo que No, el Bernie- gobernador, el rol jerárquico. Ok. El gobernador, a quien yo respeto y quiero mucho, comete un error gravísimo en rifar su historia política teniendo un represor de pobres y de obreros en su gobierno. Está rifando no solamente su historia, sino su futuro y el amor que le
supo tener una parte importante de nuestra generación. Pero que Bernie diga eso, ¿no habilita después a que un día vayas a una campa y te metan preso? O sea, ¿no tenés miedo que genere ese contexto? Genera un contexto espantoso. Habilita a que a los 2 días, en la esquina de mi barrio, había 4 bonaerenses apretando un cartonero de 17 años. Porque se genera todo un contexto donde las víctimas no somos los dirigentes sociales. A mí me pueden meter preso 1 día, 2 días. Yo elegí lo que hago. Las víctimas son los pobres. Sí, Eso claro. es un poco lo que la política tiene que dejar, la política, los dirigentes. Acá la víctima no es ningún dirigente. Acá la víctima es el pueblo pobre que sufre. Bueno, déjame hacer un punto ahí y volver con vos en instantes, porque Lua Isikov nos trae un informe justamente sobre la derechización de todo el discurso y quiero preguntarte sobre eso en el final. Adelante, Lu, buenas noches. Así es, Ale, y hablaban, bueno, de la derechización en Francia, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo está reaccionando la derecha? Y ahí veíamos, tanto halcones como palomas quieren ir ahí, a el nido que está cosechando Javier Milei. Pero bueno, hay distintas miradas sobre este fenómeno que implica Milei. 2 preocupaciones, te digo. Primero, que se están charlando hoy en el PRO, sobre todo en el PRO, porque el radicalismo y la coalición cívica tienen una postura hoy más alejada de Milei. ¿Qué se charla en el PRO? Bueno, primera preocupación, ¿qué pasa si Milei sigue creciendo en las encuestas? Si hay alguna sorpresa en 2023 y tal vez la ruptura del bipartidismo o de la grieta que tenemos no sea esta famosa ancha avenida del medio, sino unos 20 puntos que podría sacar Milei. Y la segunda preocupación, miran explícitamente, y se estuvo charlando en los últimos días, una encuesta de D'Alessio y Berenstein que hicieron los consultores en conjunto, y lo que indica es que el 60%, casi el 60% de los votantes de Juntos por el Cambio mira con buenos ojos a Milei. Una encuesta, bueno, cualitativa, que en algunas preguntas está la intención de voto, en otras la imagen. Digo, es distinto lo que puede pasar en una elección ejecutiva en 2023, pero la miran con mucha atención porque es sobre todo el votante de Juntos por el Cambio el que se podría llegar a inclinar por esa opción. Entonces, ¿cuál es la discusión hoy? Que Milei no se transforme en un cisne negro que termine perjudicándolos a ellos electoralmente para 2023. ¿Y qué pueden hacer? Y ante ¿Incorporarlo? esto, bueno, ahí tenés las 2 salidas, ¿no? Las 2 salidas que están planteadas muy explícitamente hoy. Una es incorporarlo, que es la salida que quieren Macri y Bullrich a grandes rasgos, ¿no? Y después la otra salida es ir a comer sus votos, que es lo que plantean Larreta y Vidal. Sin sumarlo, derechizar el discurso, halconizarse. Lo hemos visto en Vidal en la campaña, pero también lo vemos en Larreta en los últimos días. Mucho tuit en mayúsculas, mucho grito, mucho basta, ¿no? Totalmente. Bueno, en resumen, Mauricio Macri, ¿cómo lo quiere sumar? Milei dijo que podría ser un ministro de Economía, el de Macri. Lo dijo, y Macri se sacó una foto con Trump hace unos días, que es casi un... el modelo. Claro, el modelo Milei. Así que ese es el punto de Macri. Hay puntos de conexión y hay más reuniones de las que sabemos. Por otra parte, la tenés a Patricia Bullrich diciendo también explícitamente que ella quiere cerrar acuerdos con Milei, y tenés a referentes de los halcones del PRO como Waldo Wolf diciendo tenemos que hacer ya una alianza con los libertarios. Y a Cavallo, un referente para Milei, diciendo ojo que el capital político de Milei no se diluya si va solo. Tiene que cerrar con Juntos por el Cambio. Y después, lo que te decía de Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, ya para ir cerrando, Vidal me llamó mucho la atención en el sábado, que compartió un acto con Horacio Rodríguez Larreta, que ahí tiró todo su lenguaje más informal, Larreta, para llegar a la juventud, que también lo está intentando aplicar. Bueno, Vidal dijo, la gente está cansada de la casta, esta palabra fetiche de Milei, que también la está aprovechando en su discurso. Larreta, por otro lado, no quiere saber nada con un acuerdo con Milei. Digo, ya vimos cómo Milei lo maltrató a Larreta en la campaña, y Larreta que tira dobles señales en ese sentido, porque criticó, por ejemplo, muchísimo el proyecto de dolarización. Si es que algún día viene, dijo, las soluciones mágicas saben dónde nos las metimos cada vez que las usamos. Eso dijo Larreta, pero al mismo tiempo, bueno, lo que ustedes charlaban hace un rato, un Larreta que está diciendo sacarle los planes sociales a quienes participaron de las protestas, de la CAMPE. Así que esa ambigüedad, pero hoy es una discusión en Juntos por el Cambio y sobre todo en el PRO, cómo plantarse frente a la figura de Milei. Muchas gracias, Lu.
últimos minutos para preguntarte sobre esto. ¿Es algo inexorable? ¿Se puede recuperar la rebeldía que se robaron paradójicamente estos sectores? ¿Cómo lo ves? Estos sectores no son lo mismo. Digamos, ¿no? Hay un sector que es parte del establishment político, del personal político que va cambiando el discurso de acuerdo al momento, y hay un fenómeno nuevo que es producto, esta nueva derecha, es producto de las claudicaciones y las desviaciones del llamado progresismo, campo popular, izquierda, que no resuelve los problemas reales. ¿Te autocriticás ahí? ¿Te incluís? No, yo nunca formé parte de nuestro staff de gobierno. Bueno, pero sos político, sos progresista. No, yo soy un humanista cristiano, no soy un progre. Bueno, querés redistribuir, qué sé yo. No, quiero hacer cosas mejores que redistribuir. Pero quiero resolver los problemas de verdad. Y redistribuir solo no resuelve los problemas de verdad. Bajar el índice Gini y la línea de pobreza no resuelve el problema de la tierra, no resuelve el problema de terminar con el extractivismo, no resuelve el problema de una nueva forma de vivir. Yo creo en una nueva forma de vivir. Pero estamos aquí, estamos hoy, tratando de ver cómo seguimos adelante en los próximos meses y qué tenemos que hacer para cambiar la agenda de las políticas represivas a la que quiere llevar el establishment económico a el establishment político. Los quiere llevar para ahí. Y algunos se van corriendo hacia eso. Lo está logrando. Y lo están logrando. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Planteando una agenda distinta. Planteando una agenda donde la gente pueda tener su terreno para construir su casa, donde los pequeños productores puedan tener su terreno para hacer su huerta, donde podamos bajar los precios de los alimentos sobre la base de otra forma de comercialización que se puede hacer en escala, que hoy existen los recursos para realizarlo, que logremos recuperar algunos de esos miles de millones de dólares que se fugaron, que lo podemos hacer. Es decir, hoy el pueblo argentino, la coalición de gobierno del Frente de Todos, de la que soy parte, puede lograr cosas. Y ganarle a ellos. Y les vamos a ganar a ellos. Gracias, Juan, por venir a Brotes Verdes. A ustedes los espero el martes que viene, acá, como cada martes, a las 11 de la noche. Chao.